Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a este Vía Pública en una jornada de martes donde íbamos a comenzar hablando de música, de Daddy Yankee obviamente, porque hoy se está desarrollando hasta ahora todavía la primera de las 3 presentaciones del artista urbano en la que es su gira de despedida. En lo musical, lleno total en el Estadio Nacional y un repaso por lo mejor del rey del reggaetón. Pero la música del puertorriqueño pasó ya a segundo plano luego de que cientos de personas traspasaran las zonas de acceso, fallas en la seguridad, gente que se quedó fuera del estadio y además otras tantas, cientos diríamos hasta ahora, que ingresaron sin el ticket correspondiente a su ubicación. En total, miles de personas molestas que ya se han retirado del concierto mientras este aún se está desarrollando y cuando aún quedan más presentaciones en Chile de Daddy Yankee. La gran pregunta ahora es qué va a pasar con los conciertos, qué dicen las autoridades de nuestro país y de la región metropolitana, qué dice la productora a cargo del evento y sobre todo, quién le va a responder a los afectados que hace ya meses adquirieron los tickets para el recital de Daddy Yankee. Vamos de inmediato al Estadio Nacional, hasta ahora con el periodista Rodrigo Pérez, con más detalles de lo que ha sido esta caótica presentación de El Rey del Reggaetón. Rodrigo. ¿Cómo estás, Davor? Muy buenas noches. El concierto de Daddy Yankee comenzó pasadas las 9:15 de la noche. Ya son las 11:05 y fíjense, aunque no lo crean, siguen llegando personas a esta hora que intentan, bueno, la seguridad ya la burlaron hace rato, pero que tratan de ahora llegar a la cancha y tener algún espacio para ver a Daddy Yankee. Eso por un lado. Por otro lado también, como pueden observar en vivo, hay varias personas que ya se están retirando del Estadio Nacional, muchos de ellos preocupados también por qué va a pasar una vez que el concierto termine, la locomoción, todos esos temas, y es por eso que ya han dejado el estadio. Pero la situación más compleja ha sido que muchas personas que tienen su entrada y que la compraron, por ejemplo, en las zonas más caras del estadio, terminaron en otras zonas y algunos incluso no lograron entrar al propio estadio y es por eso que se retiraron. O personas que también no tenían su entrada, aprovecharon la avalancha de personas que estaban en los accesos al estadio y así ingresaron a ver el concierto. Y esto fue muy complejo porque si bien las puertas del Estadio Nacional se abrieron a las 4 de la tarde, 16 horas, muchas personas también llegaron desde bien temprano, cerca de las 2 de la tarde, incluso ya pasado el mediodía, habían algunos fanáticos y fanáticas que estaban afuera del Estadio Nacional para ingresar. Se abrieron las puertas, después comenzó a controlarse el acceso por Avenida Grecia, también por Pedro de Valdivia, pero a medida que pasaban los minutos y también las horas, hubo descontrol en los accesos. Hubo que incluso cerrar por algunos momentos el acceso, los controles. Hubo también algunas agresiones a los propios guardias de seguridad que están prestando servicios y también los derivaban a otros sectores. Por ejemplo, si estaban en la Avenida Grecia, los mandaban al lado por la Avenida Pedro de Valdivia y ahí después se formó una situación muy complicada porque se juntó tanta gente que derribaron la reja perimetral que estaba controlando el acceso. Una avalancha que botó toda esa reja y muchas personas ingresaron. Carabineros tomó las rejas, las instaló de nuevo, después de unos par de minutos volvieron a botarlas de nuevo, ¿no? O sea, fue una situación muy compleja. Ya a eso de las 9 de la noche, las entradas continuaban con gente, incluso a esta hora siguen llegando personas, aunque ya gran parte de ellos se están retirando. ¿Y qué pasó después? Porque el concierto, por lo que nosotros pudimos escuchar afuera, comenzó a eso de las 9:15 de esta noche, 9:30, ya seguían reuniéndose personas por Pedro de Valdivia, también por Grecia, se juntaban, mientras se abrían las puertas, aprovechaban ese espacio para así entrar al estadio. Volvían a cerrar las puertas y así fue todo un periodo que continúa incluso a esta hora. Hemos visto también durante estos últimos minutos que varios vendedores ambulantes se han instalado afuera del Estadio Nacional para ya esperar a los cientos de fanáticos que esperan ya salir de este recinto, pero sin duda la gran preocupación y la gran queja que tienen todos es la organización. Todos apuntan porque muchas personas tenían su entrada, pero no lograron entrar al lugar que correspondía. O también, como les indicaba, muchas personas que no tenían su entrada e incluso lograron tener mejores ubicaciones que las personas que habían asegurado un puesto, por ejemplo, en la cancha VIP. También lo que está en el sector VIP, bien digo. ¿Qué es lo que también hemos visto?
carros lanzaguas y que han estado dispersando a las personas que intentan entrar al Estadio Nacional. No se sabe hasta el momento de personas detenidas, eso no lo sabemos, pero ya esperemos que durante mañana pueda existir algún balance. Tenemos algunas declaraciones que hemos podido recopilar durante estas últimas horas. Vamos a revisar de inmediato lo que hemos logrado recopilar. Aproximadamente unas 4.000 personas lograron ingresar sin haber cancelado su entrada, y no es que sin haber cancelado la entrada, sino es que poder ser validados por las personas para poder verificar si estas habían sido adquiridas o no. Mañana en la mañana se tiene una reunión nuevamente con los equipos de trabajo, ya sea de Carabineros, con la Intendencia, con la Delegación Presidencial y con la productora, los cuales van a poner unas nuevas medidas de mitigación para evitar este tipo de hechos se vuelvan a reiterar. La idea de esto es que de esta primera acción se logre una mitigación y que no se repita este hecho en los eventos posteriores. Ahí están esas declaraciones, pero vamos a mostrar ahora, estamos con Andrea. Andrea, tú compraste una entrada para el concierto, no fue tu ubicación, cuéntanos, aquí está la experiencia. Llegamos y era un mar de gente, como así iban corriendo aún. Me ubiqué en un lugar pésimo. Nada, espero que la producción se haga cargo de esto. Paulina también, que estaba acá. ¿A qué hora llegaron? ¿Ah? ¿A qué hora llegaron? Llegamos temprano, a las 8, nunca pudimos entrar donde nos tocaba, todo lleno, todos entraron sin pagar. No lo vimos prácticamente, básicamente no lo vimos. ¿Lo escucharon? Sí, lo bailamos. Sí, que lo escucharon. Bueno, lo bailaron. Cuídense, que lleguen bien. Y eso también es la preocupación ahora de muchas personas, porque se están ya regresando a sus hogares bastante más anticipado de lo que se espera, ¿no? Porque ya en los próximos minutos, muy pocos minutos, ya debería terminar el concierto de Daddy Yankee. Ahora están con la canción Con Calma. Se supone que la siguiente canción es Dura y la última es Gasolina, y de ahí ya finaliza el concierto de Daddy Yankee. Pero como pueden ver ustedes, personas que van corriendo y que siguen intentando entrar al Estadio Nacional aquí en la comuna de Ñuñoa. Gracias, Rodrigo, por este reporte. Volvemos contigo más adelante dentro de este Vía Pública, por supuesto, para monitorear lo que va a ser la salida masiva del público que ha asistido a este primer concierto de Daddy Yankee. Que estés muy bien. Y aquí en Vía Pública vamos a otro tema, vamos a la política. Ya nos acompaña como cada martes Gloria de la Fuente, académica de la Universidad Católica, y Rodrigo Arellano de la Universidad del Desarrollo. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias, Davor. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muchas gracias. Muy bien, Gloria. ¿Y tú? Están invitados a no hablar de Daddy Yankee, de política hoy día. Así es. Sobre todo estamos a puertas de horas cruciales en el Congreso con la discusión del TPP-11. ¿Cómo llega la coalición a esta discusión, Gloria? Bueno, una situación compleja sin duda, porque hay dos miradas dentro de la coalición de gobierno respecto a qué es lo que debiera pasar con el TPP-11. Creo que es además una discusión más allá de las cuestiones reglamentarias que se tiene que dar. En rigor eso ya está aprobado por la Cámara de Diputados, falta que se pronuncie el Senado. Yo creo que hay buenas razones por las cuales aprobar, francamente, el TPP-11, más aún cuando se han hecho ajustes, donde ha habido además una conversación particularmente relevante con los gobiernos de Canadá y Nueva Zelanda. Entonces creo que hay una mirada importante ahí que poner. Creo que tiene que entrar en discusión más allá de la cosa reglamentaria que podría eventualmente postergar este debate. Creo que es importante para el país. Ahora, claramente esto genera una división al interior de la coalición de gobierno que es compleja, pero bueno, la política es así. Yo creo que hay que administrar esas complejidades y enfrentar este debate como corresponde. Rodrigo, fue un error del presidente Gabriel Boric decir que este es un proyecto que el gobierno no está impulsando, porque eso de alguna manera tensionó aún más la coalición, cuando esto se sabe que probablemente se va a aprobar mañana. Yo creo que finalmente ahora esto es una muestra de que el presidente tiene un problema de gobernabilidad, por lo menos dentro de su área política. Yo no sé si con el resultado del 4 de septiembre hubiésemos estado comentando este tema o estas diferencias que dice Gloria. Me parece efectivo que este es un proyecto, un tratado, que de alguna otra forma viene en un momento muy relevante político y económico para el país. Abrirse a los mercados del mundo con economías tan relevantes como Japón, Nueva Zelanda, Australia, es una buena noticia cuando justamente necesitamos eso. Pero finalmente vemos que el presidente, por tener esa mirada hacia el Partido Comunista y parte del Frente Amplio, tiene esta complejidad de ver qué tiene que hacer. Yo creo que él debiese de alguna otra forma asumir más su rol de jefe de Estado, pensar en
en el beneficio del país, sobre todo en el momento, dejar de mirar un poco al Partido Comunista y tener más visión para enfrentar estos temas. Yo creo que tiene una complejidad a raíz del 4 y la incorporación de personas que están empujando dentro de su propio comité político este tratado. O sea, vemos que la ministra Toá, la ministra Uriarte y el ministro Marcel, ahora que está más acompañado, han impulsado los beneficios de este tratado y eso le genera complejidad con la otra parte de su gabinete. Ahora, ahí hay una cosa interesante yo creo que hacer, ¿Cuál? porque justamente porque el debate ha sido complejo, porque la señal a la ciudadanía, estos son tratados en el fondo que son complejos también, tienen una serie de materias, se han agregado otras materias, una serie de países. En el fondo, creo que es importante también hacer cierta pedagogía respecto a este proyecto, porque más allá de que se apruebe o no, claramente hay sectores de la población que piensan que esto es una especie de afrenta a nuestra soberanía y que puede traer más perjuicios que beneficios. Y hay personas que piensan que mucha mitología. Hay muchos mitos, exactamente. Probablemente esto es un buen ejemplo de aquella cosa que se llama desinformación o fake news. Gloria, pero ¿no? si mañana se aprueba en el Senado, finalmente, ¿el presidente tiene espacio para dilatar la entrada en vigor de este TPP-11 o no? Yo creo que hay una parte importante en la estrategia, lo que uno por lo menos ha escuchado de algunos sectores, de algunos partidos de Apruebo Dignidad en particular, es que lo que habría entonces como alternativa es tratar de postergar la entrada de vigencia. ¿Pero hay de este espacio proyecto. para pelearse con la oposición, para hacer ese gallito político? Yo creo que es bien innecesario a estas alturas esa pelea. Yo creo que más bien es mejor generar señales a la ciudadanía. Esto ya se aprobó, insisto, en la Cámara de Diputados, está en otro trámite ahora en el Senado y creo que lo positivo sería más bien explicar cuáles son las bondades. Y además Chile ha hecho toda la tarea que tiene que hacer para poder mitigar aquellas cosas que generaban mayor discusión, en el fondo mayor duda respecto al proyecto. Entonces me parece que, o sea, la iniciativa, me parece que lo positivo sería que se apruebe, que se explique con claridad cuáles son las bondades y que, bueno, esperemos en la práctica cuáles son las respuestas de los países a los cuales en el fondo se ha hecho una propuesta distinta para poder llegar a algún tipo de acuerdo. Rodrigo, vamos a la Convención Constitucional o lo que venga, porque todavía no sabemos ni siquiera si se va a llamar así. ¿Cómo ves el avance de estas reuniones? ¿Va rápido? ¿Va lento? Porque cada semana se va escribiendo un capítulo, cada día, diría yo, a puertas de la reunión del jueves, además. Va más lento de lo que particularmente yo quisiera. Yo creo que en eso vamos a coincidir con Gloria. Yo creo que es importante dar certezas políticas en un minuto que hay mucha incerteza dando vueltas, legislativa, el mismo tema del tratado. Y este tema yo creo que le hace bien al país dar rápidamente vuelta a la página y tener por lo menos plazos ciertos, mecanismos, principios, bordes, como tú quieras llamarlo, y me parece acertado la conversación que siga avanzando. Me gustaría, lo conversamos el martes pasado aquí con Gloria, que ojalá antes del 18 de octubre de este año hubiese certeza en cuanto a esto, pero esta certeza tiene que ir acompañada de otras cosas. Yo miro con preocupación todavía un gobierno que no ha entendido al parecer lo que le pasó el 4 de septiembre. Vemos un presidente Boric que erráticamente hace declaraciones de que parece que la ciudadanía no entendió el proyecto o que fue más lento de lo que él lo hubiese querido. ¿Qué es lo que dijo en Estados Unidos? ¿Qué es lo que dijo en Estados Unidos? Efectivamente, una entrevista que me pareció una frase poco acertada para el minuto. Y en la medida que él no entienda esa lógica, que no pueda madurarla, masticarla el gobierno para poder aplicar las políticas que corresponden en este minuto, interpretando ese resultado, me parece que también hace difícil el avance de un proceso convencional que yo creo que debe dar certeza y ojalá demos rápida vuelta en la página para tener plazos ciertos para poder avanzar. Gloria, ¿vamos lento porque vamos lejos, como dice el presidente Gabriel Boric, o vamos lento porque la derecha quizás ha utilizado todo su poder en estas 3 semanas? Yo creo que vamos lento y vamos lento, yo creo que no solamente de manera perjudicial para el gobierno, yo creo que el gobierno es un actor dentro de esto, pero aquí la tarea fundamental está puesta en los partidos políticos que están en el Congreso. Y en rigor yo creo que aquí, y no nos olvidemos que en la práctica los partidos políticos hoy en día son las instituciones que tienen menos prestigio y menos confianza en la ciudadanía. Por lo tanto, que hay una tremenda oportunidad para los partidos de dar señales ciertas que son capaces de llegar a un acuerdo y que ese acuerdo tiene un norte. Lo decíamos la semana pasada, me parece que el 18 de octubre es una fecha clave para poder tener señales claras. No porque tengan necesariamente que haber un acuerdo cerrado en ese minuto, pero al menos un cronograma de trabajo, algo que implique que la ciudadanía sepa cómo vamos a enfrentar esta discusión. De lo contrario, yo creo que lo que arriesgan finalmente los partidos políticos transversalmente es un elemento más de desprestigio respecto a la necesidad de llegar a algún acuerdo, porque además, independiente de que el Congreso siga funcionando, obviamente parte importante de la agenda se paraliza pensando en la necesidad de tener que llegar a un acuerdo en esta materia. Pero ¿ves flexibilidad de la derecha que ha dicho que quiere, bueno, los 3 poderes, la República, pero también quiere que se consagren los derechos de agua como borde, derecho de propiedad y otras cosas más? Fíjate que esperaría más flexibilidad. Yo creo que hay que interpretar mejor el resultado del plebiscito que tuvimos. O sea, tuve un plebiscito de entrada donde hubo una mayoría aplastante a favor de un cambio constitucional y un plebiscito que se definió en contra del texto constitucional. Yo creo que uno no puede hacer una lectura fácil respecto a que esto es
un triunfo en el fondo de la derecha. Yo creo que aquí lo que hay son múltiples factores que inciden, entre otras cosas, claramente me parece, que la ciudadanía en el fondo castigó de manera bien severa probablemente varias cosas que salieron, no solamente el texto. Yo creo que hay también un juicio respecto a la manera en que se discutió, a la performance a veces en el fondo bien desafortunada de varios. Entonces me parece que hay aquí un juicio en el fondo no solamente, y que no favorece solamente a la derecha, y que esto no es un triunfo de la derecha, más bien me parece que esto es y hay que tener ponderación en el fondo para poder hacer análisis respecto a lo que ocurrió ahí. Y por lo tanto me parece que en ese cuadro es muy necesario que el mundo político hoy en día tenga la posibilidad de llegar, así como el 15 de noviembre lo hicieron, de llegar pronto a un acuerdo, de darle certeza a la ciudadanía de lo que viene, porque creo que va a ser importante en el fondo para el país y porque no podemos pasar un tercer aniversario finalmente del estallido social sin una respuesta clara de la ciudadanía. Rodrigo, ¿cuál es el rol que debe jugar el gobierno, que ha dicho que va a acompañar? ¿Tiene capital político para acompañar este proceso, para ser eventualmente un interlocutor válido o una suerte de árbitro en caso que haya discrepancias? Yo creo que el gobierno hizo una buena apuesta original, que fue confiar en las fuerzas políticas del Congreso y entregarle la responsabilidad, como dice Gloria, de poder lograr un acuerdo que de alguna otra forma capitalice y pueda aunar los criterios políticos para poder establecer un camino constitucional. Una vez hecho eso, yo creo que le corresponde de una manera ser observante y tratar de canalizar el camino que se establezca para esta convención. Aquí hay una apuesta muy potente para los partidos, como le dice Gloria, y yo creo que en un minuto que la moderación y la ponderación van a jugar un rol fundamental. Y en esa lógica, yo me quedo con varias declaraciones tanto de actores del oficialismo como de la oposición, que han dicho que si bien hemos establecido estos bordes, no son intransables. De hecho, lo dijo el presidente de la UDI el otro día, que eran conversables. Aquí estamos, y yo creo que esa es la lógica que la ciudadanía está esperando. Y es muy probable que en esta lógica de sentido común, que es lo que estamos tratando de ver y lo que esperamos nosotros, hayan sectores que se queden fuera. Y en esa lógica son los extremos de un y otro sector los que probablemente se queden abajo de la mesa. Ya lo vimos en el 15 de noviembre. Ahí hubo sectores que no estuvieron parte de la mesa. Sectores que hoy gobiernan, ese es el problema. Sectores que forman parte del gobierno se quedaron fuera en esa oportunidad. Y hoy vemos que también de alguna otra forma están tensionando por un lado, y aquí también hay tensión por el otro, para que esto se dilate más allá del tiempo que uno espera conveniente para los actores. Bueno, el miércoles vamos a estar hablando del TPP-11, el jueves probablemente de estas reuniones de la convención, pero ya en estos poquitos días que lleva la semana hemos estado hablando en las últimas horas del embajador de Chile en España, Javier Velasco, por la fotografía que se suma además al famoso discurso de los 30 años, criticado incluso por el presidente Ricardo Lagos. Gloria, ¿cómo observaste el manejo desde La Moneda de este incidente? 2 incidentes de un embajador además en prácticamente una semana. Días, y desafortunado, yo creo además las palabras de Pablo Iglesias, en el fondo como acusando una especie de maniobra mediática, en lo que uno ha acostumbrado un poco a Pablo Iglesias en el último tiempo. Yo creo que es bien desafortunado en la práctica, ¿no? Yo creo que el presidente hizo lo correcto en llamar al orden al embajador. ¿Pero qué es llamar al orden? ¿Cómo lo entiendes? Yo entiendo el llamado al orden básicamente con: aquí preocupémonos de lo que somos, tengamos altura respecto al cargo que ocupamos y por lo tanto este tipo de publicaciones en redes sociales y todo, que probablemente habría sido distinto si no se hubiese juntado con el incidente de la semana pasada, claro, son bastante desafortunados, creo yo. Claro, porque ahora, aquí no hubo un paparaseo tampoco, aquí son ellos mismos los incumbentes en este escandalillo los que difunden esta foto. Lo que sí diría es que esto es la complejidad que enfrentan en general los gobiernos. Le pasó al presidente Piñera cuando nombró a su hermano como embajador de Argentina y después tuvo que... después tuvo que retractarse esa decisión, más bien porque él lo decidió hacerlo así. Me parece que es la complejidad que tiene nombrar a personas tan cercanas del entorno de las figuras presidenciales, en este caso de la autoría, de la máxima autoridad, en cargos así de relevantes, porque en el fondo expone no solamente a la persona en la práctica, que va a estar auscultada permanentemente, sino que a la propia autoría. Claro, lo vimos con la caída de la ministra Isquia Siche y de Lucía Damer, también dos personas cercanas que finalmente tuvieron que salir. Claro, pero con una cercanía probablemente distinta. Y en este cuadro en particular creo que se hace claramente muy complejo, ¿no? Y creo que es una lección también para el país. Había una gran discusión sobre la importancia que tienen los embajadores de carrera o personas que tengan ciertas características para poder cumplir estos roles. Creo que ha sido lamentable. Me alegro que el gobierno haya salido a señalar que aquí hay un llamado al orden al embajador. Me parece que tener y ocupar un cargo de esas características implica necesariamente tener también que estar a la altura de esa función. Rodrigo, ¿esperabas más que un tirón de orejas desde el Palacio de la Moneda al embajador, dar un golpe de mesa más fuerte? Creo que la está sacando muy barata el embajador en España.
Yo creo que en otros gobiernos, me imagino que esto hubiese pasado quizá en algún gobierno de Piñera, es muy probable que le hubiese costado el cargo al embajador. Esto genera otro dilema, yo lo analizo no solamente en el caso del embajador de España, sino que lamentablemente las relaciones internacionales, que es cuando el gobierno tiene que actuar como Estado, se están transformando en un tema complicado para el gobierno de Boric. Este no es solamente el primer incidente. Él mismo cometió un error importante hace un par de semanas cuando rechazó la visita de un embajador que iba a recibir las cartas del embajador de Israel. Que va esta semana a La Moneda también, el viernes. Semana a La Moneda. Sumamos esto en España, que más las declaraciones de la semana pasada, otros errores que han habido también en otras giras anteriores del presidente. Entonces, finalmente un tema de Estado, en un minuto en que la imagen del país es muy relevante para temas internacionales, para dar certidumbre al mundo, e imagen del país, se está conformando en un tema muy, muy relevante. Yo de verdad creo que hubiese esperado una señal un poquito más dura por parte del gobierno a una actuación que me parece irresponsable, porque él no actúa como persona, sino que actúa como imagen de nuestro país frente a otro Estado. Ya hubo una tarjeta amarilla, por lo menos, desde el Palacio de la Moneda. Está para rosadita o al menos roja. Yo vería el VAR para ver si correspondía a la amarilla o a la roja. Está pasando de todo, lo decíamos, en los pasillos del Palacio de la Moneda, en los patios específicamente. Ayer Irina Caramanos confirmó que va a salir del gobierno en su cargo de encargada sociocultural del Palacio de la Moneda. Gloria, ¿cómo ves el timing de este anuncio y si se está cumpliendo en el fondo con lo que se prometió en la campaña? Yo creo que es una promesa que se cumple, lo que ella había señalado. Ella tenía una crítica en torno a la figura esta, ¿no? de primera dama en particular, no probablemente al rol protocolar que corresponde, sino que más bien esta idea en particular. Ahora, yo creo que las fundaciones de la presidencia, la de la coordinación sociocultural, cumplen un rol muy fundamental. Entonces creo que lo que hay que cautelar en este traspaso, que probablemente va a ocurrir, como se ha señalado, es que efectivamente ese trabajo se siga haciendo. O sea, hemos tenido durante los distintos años, los gobiernos de la concertación, nueva mayoría, incluso en la elección pasada, en el periodo pasado, grandes iniciativas. Yo creo que me recuerdo solo Sonrisas de Mujer, de Luisa Ural, y esas son iniciativas que han marcado de manera bien importante, creo yo, lo que ha sido la agenda propiamente de los gobiernos, que probablemente son iniciativas que sería muy difícil que se hicieran al alero de algún ministerio en particular. Entonces creo que es importante cautelar que aquellas obras que están dentro de las distintas fundaciones que dependen hoy en día de esta coordinación cumplan a cabalidad dentro de los ministerios, y ese traspaso, por lo tanto, requiere un cierto proceso. Rodrigo, ¿cómo lo ves tú? Legislativo, va a tener que ser por ley. Esto va a tener que ser vamos a ver qué pasa. Después van a haber cumbres en que no va a haber primera dama en el país. Hay un montón de conversaciones todavía. Yo creo que son dos temas. Uno, un tema más simbólico político. Yo tengo un respeto salvaje por las instituciones. Y creo que la figura de la primera dama es una institución republicana que ha tenido varias décadas en nuestro país. El otro, el tema más administrativo y legal que menciona Gloria, efectivamente la cantidad de fundaciones que cumplen un rol muy relevante con un presupuesto muy importante para el país, y yo coincido con eso, que si va a realizarse este cambio, sea de la mejor forma posible, más transparente posible, que ojalá quienes de alguna forma forman parte de estas fundaciones no se vean perjudicadas ni laboral, ni políticamente, ni presupuestariamente con respecto a esto, ni las obras que realizan, y ojalá que la comunicación con los ministerios también, que se ha dicho que se van a ir, sean con aquellos que les corresponde esta función, educación, cultura, pero sea la fundación correspondiente con el fin del fin de la fundación, con el ministerio correspondiente. Rodrigo Arellano, Gloria de la Fuente, gracias por acompañarnos como cada martes. Muchas gracias. Por venir. Encantado, como siempre, estar acá los martes. Y nosotros vamos a la pausa comercial, ya volvemos con más. No se vaya. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y también botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a seguir conversando, como siempre, sobre política acá en Vía Pública. Nos acompaña hasta ahora el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, a quien saludamos. ¿Cómo está, diputado? Un gusto de tenerlo por aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, diputado, varios temas queremos conversar con usted. Primero, brevemente, su impresión sobre el hackeo del Estado Mayor Conjunto, las explicaciones que se dieron hoy día. Yo sé que usted es integrante, no nos puede contar mucho, pero su opinión a priori sobre el tema. Sí, hay dos cosas. Efectivamente, como integrante de la Comisión de Defensa tuvimos hoy día una reunión, fue una reunión de carácter secreto, la votamos inicialmente y por unanimidad lo acordamos para poder conversar
bien a fondo con la ministra Maya Fernández, con el subsecretario Gabriel Gaspar y con el general director del Estado Mayor Conjunto. Fue una muy buena sesión, yo te diría fue una sesión muy seria, muy responsable, que de ninguna manera cayó ni en ataques, descalificaciones, ni nada por el estilo. Yo diría que fue una sesión con altura de Estado, es decir, todas y todos estamos conscientes que estamos frente a un problema muy grave, muy serio. El ataque que se recibió es complejísimo y muy profundo. Estamos hablando de 400.000 mensajes, mails que fueron robados directamente, una cantidad de gigas gigantesco. Así que lo primero que determinamos fue que esto lo vamos a tratar como una materia de Estado, no de bandos políticos, y eso habla muy bien del trabajo de la comisión. Yo la verdad es que lo valoré mucho. En segundo lugar, acordamos que nos vamos a volver a reunir en 3 semanas más cuando se tenga más información. La ministra está recopilando información, están haciendo reuniones de crisis con distintos equipos y por lo tanto ella tuvo la mejor disposición para que nos volvamos a encontrar y podamos profundizar en los temas, sobre todo de cara a cómo garantizar que algo así no vuelva a suceder. Yo creo que eso es lo más importante. En tercer lugar, solidarizamos con la ministra por los ataques que ha recibido. La verdad es que hoy día han circulado algunos mails, tweets y cosas que son tremendamente violentos, en que incluso sale su cara con una bala o algo por el estilo, y eso creemos que es total y absolutamente inaceptable. Acá esto no puede terminar en un ataque o en una excusa para hacer ataques personales que están totalmente fuera de lugar. Y en cuarto lugar, acordamos hacer todos los mecanismos para fortalecer el sistema de protección de ciberseguridad. Creemos que ahí hay una tarea que nos compete a todos. Viene ahora la ley de presupuesto. Queremos preocuparnos de que haya el presupuesto suficiente para que la ciberseguridad sea mejorada y pueda cumplir con estándares del más alto nivel internacional. Así que desde ese punto de vista te puedo decir que la sesión fue muy buena. Ahora, más allá de eso y en lo personal, y esto sí puedo opinarlo sin pasar a llevar el secreto de la sesión, creo que, como te decía al comienzo, estamos en una situación muy grave. Han salido algunas informaciones que nos preocupan muchísimo, como este mensaje, por ejemplo, de este general Navajas, en el cual hace declaraciones que son absolutamente inaceptables en democracia. Es absolutamente inaceptable bajo cualquier pretexto validar violación a los derechos humanos y considerar lo que son un cumplimiento del deber. Así es que sobre esa materia sí esperamos que se haga una investigación muy a fondo y un sumario administrativo. Diputado, pero más allá de lo que se conversó ahí de manera privada con la ministra Maya Fernández, en materias de ciberseguridad a nivel país, esto viene desde mucho antes, usted ya lleva 2 periodos ahí en el Parlamento, ¿estamos muy al debe? ¿Ha habido quizás desidia del gobierno, del poder legislativo en no legislar más rápido? ¿Dónde está la falla? ¿Dónde observa usted? Mira, la verdad es que yo me formé la opinión que no estamos al debe, que hay un buen trabajo en términos generales, pero no hay que olvidar que los ataques a estos sistemas, los intentos de hackeo que se llaman, se cuentan por miles y por miles al día, al sistema financiero, a las instituciones del Estado, a empresas privadas, en fin, a cantidad de instituciones. Y desde ese punto de vista creo que el país ha estado avanzando bien. Yo creo que tenemos que profundizar en la colaboración con países que están muy avanzados en la materia, como Israel, como Estados Unidos, como Alemania en Europa y algunos otros, y contar con una mayor capacitación y formación del personal que está dedicado a esto, sobre todo en las instituciones de las Fuerzas Armadas, donde evidentemente una fuga de información puede producir un daño estratégico profundo al país. Por lo tanto, si bien creo que en términos generales estamos bien, acá hubieron fallas que son muy graves y sobre las cuales hay que hacer una investigación muy a fondo. En primer lugar, ¿cómo es posible que se hayan demorado en detectar la fuga, el robo de información? Porque se demoraron mucho. En segundo lugar, ¿por qué no se informó en su momento a la ministra y al Ministerio de Defensa en general? Y eso es tremendamente grave. Eso habla no de un problema de falta de recursos en ciberseguridad, sino que habla de un problema serio de incomunicación, que hay que investigar el porqué desde
el mando del Estado Mayor Conjunto hacia el Ministerio de Defensa. Entonces, por cierto, nosotros tomamos el compromiso de avanzar de todas maneras con mayor profundidad en la legislación respectiva. Y tengo que agregar que en conjunto con otros diputados y diputadas, particularmente con el diputado Jorge Brito, la diputada Carmen Hertz y Tomás de Rementería, hemos decidido que tenemos que avanzar tanto en la ley de ciberseguridad como también en la ley de inteligencia, que está detenida y que tenemos lo que se trabajó durante el gobierno anterior, pero que claramente requiere una reforma muy profunda. Se requiere una nueva iniciativa por parte del gobierno para poder contar con una buena ley. Y a priori, diputado, ¿usted está conforme con las medidas que tomó la ministra Maya Fernández con sumarios que están en curso, con aceptar la renuncia además del general Paiva, o esperaría quizás mayor acción desde el Ministerio de Defensa? No, la verdad es que hay que decir que la ministra ha actuado de un modo muy serio y muy responsable. En primer lugar, volvió inmediatamente apenas se enteró. Ella se enteró el día 20 de septiembre e inmediatamente tomó un avión y volvió a Chile. Formó los comités de crisis de inmediato para conocer muy a fondo qué es lo que estaba pasando. Se reunió con los comandantes en jefe, se reunió con las direcciones de inteligencia, se reunió con la ANI, se ha reunido con expertos en la materia del mundo académico, del mundo científico, etcétera, y están ya trabajando muy activamente para que situaciones de este tipo no se vuelvan a ocurrir. Y esto significa capacitación del personal, eso significa cerrar todas las pequeñas válvulas o puertas que pueden quedar abiertas para este tipo de hackeo y robo de información. Creo que ha hecho un muy buen trabajo la ministra junto con el subsecretario Gabriel Gaspar en términos de garantizar sobre todo que una situación de este tipo no vuelva a ocurrir. Entonces, hay dos temas. Uno, investigar lo que pasó. Investigar lo que pasó, determinar las responsabilidades, hacer la evaluación de daños y garantizar que esto no vuelva a pasar a futuro. Y eso ha estado abocada la ministra y creo que ha estado trabajando, la verdad, muy intensamente. No puedo dar detalles, pero el trabajo que nos describió que se ha estado haciendo en estos recién 7 días ha sido impresionantemente intenso, créeme. Diputado, lo quiero llevar a otro tema, pero antes, brevemente, quería preguntarle por el episodio del embajador de Chile en España, Javier Velasco. Usted fue embajador prácticamente a la misma edad que él en Nueva Zelanda, embajador en el gobierno de don Patricio Aylwin. ¿Cómo evalúa usted este episodio? Usted póngase en la misma edad que tiene hoy día el embajador de España. ¿Cómo lo ve usted? Sí, pues tengo que decirte que en esa época batí el récord de juventud como embajador de Chile. Tenía 35 años, claro. Efectivamente. Mira, siempre es complejo cómo compatibilizar la vida privada con la cual uno quiere seguir con lo que significa representar al país y las funciones que a uno le corresponden en cargos de este tipo como embajador. Yo coincido con la declaración que hizo el gobierno. Hay que tener más cuidado, ¿no es cierto?, con lo que se hace y lo que se dice como embajador. Cuando uno lo es, de algún modo deja de estar, es decir, uno de algún modo asume que tiene que dejar de lado determinadas cuestiones. Yo fui embajador el año 90 al 92, tenía mis propias opiniones en política y desde la mirada del humanismo, pero sabía perfectamente que estaba representando al gobierno del presidente Aylwin. Y bueno, eso es lo que correspondía y uno tiene que actuar de esa manera. Y a veces a uno le toca hacer cosas que no son necesariamente las que coinciden plenamente con la mirada de uno o con lo que uno hacía cuando estaba en otras situaciones. Yo venía de estar en la calle en la lucha por la recuperación de la democracia. Había estado preso en dictadura. Bueno, la situación es otra y uno tiene que entender que es otra. Y desde ese punto de vista creo que el llamado de atención que se ha hecho hoy día desde Cancillería al embajador de España, bueno, de Chile en España, bueno, yo lo comparto. Creo que la foto que se ha publicado hoy día en las redes no favorece precisamente la imagen que Chile quiere transmitir al mundo en este momento. Pero, diputado, ¿usted cree que Enrique Silva Sima, Patricio Aylwin le habrían perdonado a usted un error como ese? ¿Un exabrupto? Es que no sé si se trata de perdonar o no. En todo caso, tengo que decir que Enrique Silva, cuando fue ministro de Relaciones Exteriores y yo era embajador, era muy comprensivo con posibles situaciones que se podían producir, chascarros, etcétera, sabiendo también que estábamos adquiriendo la experiencia. Veníamos saliendo de 17 años de la dictadura. Y por lo tanto, bueno, a veces se cometen errores, se cometen condoros, pero también yo creo que hay que saber proporcionarlo y dimensionarlo. Lo importante es que el embajador, sobre todo,
lleve adelante de buena manera las relaciones de Chile, las relaciones en los distintos planos, cultural, comercial, en fin, el vínculo entre los pueblos, hay tantas materias, y creo que en última instancia a un embajador se lo debe evaluar de esa manera, en qué medida favorece los intereses del país y de su pueblo. Claro, el año 90 no había celulares, ahí está el mayor problema de todo, diputado, pero lo quiero Oye, llevar a... ni siquiera, perdone la digresión, pero no había mail, y cuando yo estaba en Nueva Zelanda me acuerdo que de pronto nos llegó un aparato extraño que se llamaba fax. Así han cambiado las cosas en estos años. Oiga, quería llevarlo al tema de la Convención Constitucional, semana de muchas reuniones, esperando lo que va a ser la del día jueves. ¿Cómo observa usted ya como un político antiguo, podríamos decir? Usted ha sido candidato presidencial, diputado, embajador. ¿Cómo observa el movimiento de las fichas políticas esta semana? ¿Vamos lento, vamos rápido? Vamos, ¿cómo dicen por ahí? Vamos lento porque vamos lejos. Porque queremos llegar lejos. Fastina lente, dicen los italianos. Mira, la verdad es que estamos en un proceso de negociación que es muy complejo, que es muy intenso, que requiere llegar a un buen acuerdo que efectivamente nos permita lo fundamental, que es tener una nueva constitución que sea buena, que sea generada en democracia para nuestro país, que permita de una vez por todas dejar atrás la constitución de la dictadura. Yo cuando fui candidato presidencial efectivamente tuve ese gesto de tirar la constitución de Pinochet a la basura, fue un escándalo en ese momento. Creo que el tiempo nos dio la razón en una constitución que está muerta, pero bueno, tuvimos un plebiscito en el cual fuimos profundamente derrotados, ¿no es cierto?, los que estábamos por el apruebo, y eso significa que tenemos que generar las condiciones para poder avanzar hacia una nueva convención que pueda redactar una propuesta de constitución que encuentre el apoyo ciudadano. Entonces, por eso que hemos querido ser muy cuidadosos en cada paso que estamos dando y hacerlo en conjunto con quienes estuvieron por el rechazo, que hoy día estamos sentados en una misma mesa en las reuniones que hemos tenido en el excongreso. A su vez hemos tenido un par de reuniones muy buenas, te diría yo, tanto ayer como hoy, entre los partidos oficialistas, en el cual estamos elaborando la propuesta con la que queremos llegar también a estas conversaciones. Y estamos muy avanzados, esa es la verdad. Hemos estructurado un documento, ese documento está listo, está virtualmente listo, estamos en cuestiones de redacción, estamos de acuerdo, yo te diría que en un 100% todos los partidos del oficialismo, también participó la Democracia Cristiana hoy día, lo cual me parece que fue un gran aporte. Entonces, yo te diría, en primer lugar, tenemos un acuerdo que ya está virtualmente completo. Estamos en su redacción final. En segundo lugar, mañana vamos a dar a conocer este documento, porque creemos que es importante darlo a conocer a la ciudadanía, que en definitiva son quienes son los mandatarios que van a, en definitiva, elegir a quienes redacten esta nueva constitución. Estamos totalmente de acuerdo en que tiene que ser una convención electa, sí, completamente electa, con paridad, con participación del pueblo originario e independiente por distintos mecanismos, y que tenga ciertos principios rectores, por supuesto, y esos son los que vamos a presentar en el documento de mañana. Claro, ustedes tienen más o menos clara la película o cómo quieren continuar en este proceso constituyente, pero ¿cómo definiría usted o cómo ha visto la actitud de la derecha, donde se ha hablado mucho de los bordes esta semana? Estamos esperando también una propuesta oficial, pero se habla de bordes más allá de poder ejecutivo, legislativo y judicial. Se habla que en los bordes estaría contenidos los derechos a agua, los derechos de propiedad y un montón de derechos más que al parecer no logran un consenso de todos los que se tienen que sentar en la mesa. ¿Cómo ve a la derecha en este periodo de negociación? Mira, yo me quedo con las declaraciones de un abogado constitucionalista de derecha, Gastón Gómez, de derecha, quien ha dicho que si tú llenas de bordes un trabajo de una convención, en definitiva lo que estás haciendo es una reforma a la constitución actual y no creando y generando una nueva constitución. Entonces tenemos que tener cuidado de que los bordes no sean tan anchos que terminen borrando la cancha. Acá lo fundamental es que esto sea un proceso de participación ciudadana. Eso es la gracia que tiene esto. Yo veo a la derecha, a la oposición, en una muy buena disposición de diálogo, de buscar construir un acuerdo, en un consenso de que necesitamos una nueva constitución y que la del 80 ya está muerta desde un punto de vista de la legitimidad, pero por cierto que tenemos que acordar los puntos ya de detalle. A mí me parece que lo que ellos plantearon como bordes está
para serte bien honesto, un poco excedido, porque en realidad se refiere a cuestiones de contenido, que son legítimamente discutibles, ¿eh? Y yo creo que la derecha tiene todo el derecho de plantearlas, de plantear temas como los que ellos plantean ahí, el derecho a propiedad, que el agua, que carabineros, que elegir el sistema de salud, educación. Son todas cuestiones que legítimamente pueden plantear, pero que se refieren al contenido, y esa es justamente la tarea, el rol que le corresponde a una convención. Por lo tanto, no se los podemos poner de antemano, porque sería amarrarlos de mano e impedir que se exprese la voluntad ciudadana. Tomás Hirsch, muchas gracias por conversar hasta ahora con nosotros. Queda mucho esta semana, estamos recién terminando el martes y vaya que queda por delante harto camino. Sí, es una semana intensa. Como te digo, mañana vamos a terminar de pulir este documento, lo vamos a entregar en la tarde. Jueves y viernes se supone que tenemos las reuniones de trabajo en conjunto con los que apoyaron el rechazo, así que tenemos una semana muy intensa por delante, en la cual esperamos avanzar hacia el humo blanco para poder avanzar hacia una nueva constitución en nuestro país. Diputado Hirsch, como siempre, un placer conversar con usted, que esté muy bien. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y nosotros vamos a la pausa comercial, ya volvemos brevemente, no se vaya de la sintonía. Termina ya este Vía Pública de día martes, marcado por lo que ha sido la noticia de esta jornada. Estuvimos toda la tarde ayer en las inmediaciones del Estado Nacional y finalmente ya cuando se iba acercando el concierto de Daddy Yankee comenzó el caos, un verdadero caos en las inmediaciones del estadio y también al interior, estos minutos antes de que comenzara el concierto. Veamos lo que se publica hasta ahora en 24horas.cl, en nuestro portal de noticias. El subsecretario Vergara dice del concierto de Daddy Yankee: si no se cumplió, hay multas que se pueden cursar. La autoridad señaló que en la previa al concierto del cantante puertorriqueño existieron reventones, accesos colapsados, no hay salidas de emergencia y hay avalanchas que se están moviendo dentro del estadio, es lo que dice el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, quien ha recibido hasta ahora una durísima respuesta de la empresa Bizarro Entertainment, que es la productora que trajo a Daddy Yankee para este y también para los otros dos conciertos que están programados en nuestro país. Bizarro dice hasta ahora, dirigiéndose directamente a las palabras del subsecretario, dice: Bizarro Live Entertainment declara que cumplió con todo y en mayor cantidad a lo exigido por la autoridad. Por tal motivo, la delegación presidencial fiscalizó y aprobó el evento a través de la conformidad emitida bajo la circular 28, que regula los eventos masivos, no existiendo, dice Bizarro, ninguna incapacidad de quien está organizando, sino más bien, escuchen bien esta parte, sino más bien de quienes son los responsables de lo que sucede con los delitos en las calles y alrededores de los recintos donde estos se están desarrollando. Parte de este extenso comunicado de Bizarro, donde además dice que contrataron 450 guardias de seguridad, 100 personas dedicadas exclusivamente a los servicios de atención al público, hubo 140 controles y validadores de acceso, en fin, un cruce de opiniones hasta ahora. Se suma también el gobernador metropolitano, Claudio Rego, que dice, bueno, si no están las condiciones, mañana no se va a desarrollar el segundo concierto, dice hasta ahora. Si mañana no hay un plan de seguridad en serio para el segundo recital de Daddy Yankee, liderado por el gobierno, con Carabineros y la productora, o este se debe suspender por falta de garantías para el público. Lo de hoy es inaceptable y no se puede repetir, es lo que dice hasta ahora el gobernador metropolitano Claudio Rego, que recordemos por las facultades, él no es el que está a cargo de la seguridad y de disponer obviamente de los efectivos para este concierto y también para los espectáculos masivos. Mañana en todo caso hay reuniones a primera hora en Santiago para ver qué pasa con este segundo concierto, esta gran gira mundial que está haciendo Daddy Yankee. Lo hemos conversado, ya terminó este primer concierto. Veamos otros temas, veamos cómo está el tiempo hasta ahora en la capital, qué es lo que viene además para los próximos días en algunas regiones. Hasta ahora Santiago está con 12 grados de temperatura, hasta ahora ya la gente comienza a salir además desde el Estadio Nacional. Temperaturas gratas, estamos en plena primavera, eso ya se nota. Mañana miércoles tenemos también 25 grados en Santiago, hacia el fin de semana ya, en esta semana tan noticiosa, 23 grados de temperatura. Le echamos un vistazo también a otros lugares de nuestro país. En la calurosa Los Andes todavía hay menos de 30 grados, 27 para
Este miércoles en el sur de nuestro país, Concepción anticipa 20 grados, pero sin lluvia por ahora. Concepción siempre ha sido una ciudad muy lluviosa, así que en cualquier minuto puede obviamente cambiar el panorama. Escuchamos a Daddy Yankee, probablemente él está cantando, no tiene mucho sentido lo que está pasando en las afueras del Estadio Nacional. Aprovechemos la buena onda de Daddy Yankee, más allá de las coyunturas en el Estadio Nacional, para despedirnos con la música de este rey del reggaetón que está en una gira mundial de despedida. Que estén muy bien, buenas noches. Desde que te vi supe que eras para mí. Dile a tus amigas que andan ready. Yo quiero ver cómo ella lo menea. Pues según mujer, es una asesina cuando baila, que todo el mundo la vea. A la yo pum pum girl.